Hola seres del mundo, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy pero que muy bien. Hoy es un buen día para compartir la actualización de este estilo de vida pránico que llevo ya 4 años viviendo. Hoy comparto el especial 4 años con todas las actualizaciones, los cambios, novedades y muchas cosas que estoy viviendo nuevas y cosas que me están viniendo ahora. Espero que hayáis visto la charla que di en agosto para el Pranic World Festival, porque está muy bien, está muy actualizada, fue de agosto, que tampoco hace tanto, pero está muy bien. Creo que deberíais, si los y las que no la hayáis visto aún, creo que deberíais verla antes de ver este vídeo, porque está muy bien y es la actualización que tenía en agosto, pero claro, como todo está en continuo cambio, pues, pues nada, ahora os voy a contar los cambios que he tenido de agosto hasta ahora. Voy a empezar por los líquidos, lo más básico, lo más terrenal. Me he cansado de la vida terrenal, de los placeres terrenales, de disfrutar con líquidos, con sabores. Tampoco eran tantos los que he ido contando en muchos vídeos y demás. Pero como que al empezar este año nuevo es como que he notado un cambio, unas ganas de seguir hacia adelante, de ya olvidarme de los placeres terrenales. Vale, 4 años y he disfrutado mucho con toda esta vida y demás y lo que siento ahora es que es momento de seguir volando. Ahora me siento mucho más fuerte para empezar a olvidar los sabores de los placeres terrenales, de empezar a gradualmente dejar esos placeres y quién sabe si llegará hasta el punto de dejar absolutamente los líquidos. No lo sé, no lo sé porque aún no me siento preparado para hacerlo, pero sí que me siento con más fuerzas que anteriormente. Este año es como que las cosas internamente en mí han hecho como un clic y han llegado como a un cambio para tener más fuerzas para ya comprender con 4 años toda la parte terrenal, estímulos, cuando el cuerpo necesita algo, más que el cuerpo, la mente, o cuando no, cómo dominar esa parte mental que te dan los estímulos de, vale, ahora tómate esto o no. Esto que digo puede ser incluso a la gente que come también. Bueno, tengo muchos vídeos hablando de ello y demás. Pero a lo que me refiero, que en este tiempo que llevo es como ahora ya ha llegado al punto de hacer el cambio de chip, olvidarme de los placeres terrenales y empezar a elevar la vibración y experimentar aún más todo este tema de la vida pránica, del respiracionismo, del poder dejar por completo los placeres terrenales. Ahora creo que estoy más cerca que antes. Ah, incluso mentalmente o la energía que siento me acerca mucho más a ese punto de dejar por completo los líquidos. Pero bueno, no sé si, como he dicho, no sé si llegará. Y si llega, yo ahora lo comento. Lo bueno es que ahora la energía en mí ya se está moviendo en ese sentido y mucho más que antes. Lo noto que ya me he cansado de esos placeres terrenales y que esta energía
ya está mandada en ese sentido para guiarme, enfocarme, focalizarme hacia ese punto. Pero eso no quiere decir que sea, yo lo digo y ya es así, directo, directo hasta ese punto. No, puede ser que vaya siendo así, voy fluctuando, arriba, abajo, pero siempre vas haciendo así, 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 vas subiendo cada vez más, aunque vayas teniendo subidas y bajones, no pasa nada. Simplemente es continuar fluyendo con este camino, que es lo que he hecho absolutamente siempre. Y por eso he llegado al punto en el que estoy, escuchando a mi corazón y fluyendo en todo momento. Y nada, simplemente os quiero compartir estas sensaciones que estoy sintiendo, y lo que voy a hacer ahora es seguir fluyendo, sintiendo y seguir con este camino, pero sí con más fuerza para olvidarme de todo lo terrenal. Ya no quiero saber nada de la parte terrenal porque son muchos estímulos que solo quiere nuestra mente, y realmente lo quiero dejar de lado. Siento que ya he vivido muchos años, incluso antes de ser respiracionista, en ese estilo de vida pránico. También la mente estaba igual, en placeres terrenales, etcétera. Por eso digo, ya he vivido muchos años, y ahora, después de 4 años de esta vida pránica, creo que ha llegado el punto de hacer un punto y aparte y empezar ya con más fuerza, con más ganas, mucha más voluntad en este camino de seguir ascendiendo en la vida pránica, el respiracionismo. Bueno, ya os he contado la primera parte, vamos por la segunda. Tampoco es que las tenga numeradas, simplemente os voy contando lo que voy sintiendo. Pero otra cosa importante que tengo ganas de conseguir, de lograr o de marcarme ese objetivo, que es lo que estoy haciendo ahora, es la parte de la inmortalidad. Seres inmortales, se puede ser inmortal, se puede llegar hasta ese punto. Os digo, justo al empezar el año o en diciembre, como que la mente me hizo clic otra vez. Ya hace tiempo, antes de empezar en esta vida, una de las cosas que me interesaban mucho es la parte de la inmortalidad, la sanación, elevar la vibración, etcétera, etcétera. Por eso también me metí en esta vida, pero he tenido que pasar estos 4 años que lo he tenido como un poco apartado, la parte de buscar la inmortalidad y todas esas cosas. Es como que bueno, estaba ahí, pero no lo tenía en un lado, o sea, no le prestaba atención. Pero lo que digo, justo ahora, al empezar el año nuevo, o bueno, en diciembre, es como que me llegó otra vez la información esa, como que mi mente hizo clic, y es que es como que he empezado a tener ganas de buscar ese camino otra vez, que es un poco lo que me da fuerzas para tener otro objetivo, para decir, vale, voy hacia allí, y eso me da fuerzas para mantenerme en el camino, seguir lo que quiero, en línea recta, sin desviarme. Como he dicho, pueden haber desviaciones, pero siempre en esa línea recta y teniendo muy claro ese objetivo, la inmortalidad. No es tanto el llegar al objetivo, sino el recorrer ese camino, que llegaré, que no, quién sabe, no sé, no quiero decir nada, y menos por aquí, porque nunca se sabe. Hay muchas energías, muchas mentes que me ven, que escuchan mis palabras, y bueno, no todos pueden creer en lo mismo que yo creo, o sí, no sé, quién sabe. Por eso tampoco quiero decir que ya es algo absoluto, pero sí que voy a decir que voy en ese camino. Mi mente, mi intención,
mi ser interior, está completamente focalizado en ese sentido, en búsqueda de la inmortalidad. Y tengo ya las pautas a seguir. Poco a poco me han ido llegando. No es que yo vaya pensando, ¿vale? ¿Qué pautas seguiré? ¿Qué tal? Simplemente meditando, conectando con el universo, con la energía universal, con la fuente de la información, simplemente me llega en cada momento lo que tengo que hacer, los caminos a seguir, etcétera, etcétera. Punto uno. Bueno, los voy a enumerar para que sea más fácil. Alimentación pránica, respiracionismo, vivir de la luz. Ya estoy en ello durante 4 años. Eso implica más sanación, menos desgaste para el cuerpo con las digestiones que se hace al comer, etcétera, etcétera. Ya os comento que voy a hacer vídeos hablando del tema de la inmortalidad y las pautas que voy a seguir. Voy a hacer vídeos explicando cada una por separado y más extensamente. Tampoco quiero alargarme en este tema. Pauta 2 que tengo intención de seguir. La alquimia sexual, el arte de convertir la materia en energía, el arte de la no eyaculación, transformar esa parte masculina que tenemos todos dentro en energía para sanar nuestro propio cuerpo. También tengo vídeos hablando de eso. Y cuanto menos la expulsas hacia afuera y pierdes esa energía vital que da vida, que llega al punto de dar vida, de crear una vida nueva, pues es cuando se usa en tu propio beneficio. Está claro que se tiene que transformar en energía, no es, esa materia la tienes que transformar en energía y canalizarla con prácticas específicas a través de todo tu cuerpo y demás y demás. No voy a enrollarme más en ese tema porque bueno, lo voy a explicar en el vídeo que voy a hacer aparte, explicando cada una de las pautas que voy a seguir. Vale, otra pauta, meditación, importante, muy importante la meditación para mantener focalizada la mente, el estado interior, un estado de paz, de tranquilidad. Cuarta pauta y una de las más importantes, el control mental, control de la mente y del cuerpo. Con la propia mente controlas tu propio cuerpo. Con eso me refiero a revertir el proceso de envejecimiento que tan arraigado tienen nuestras células, nuestros órganos, nuestro cuerpo y así revertir ese proceso. En lugar de envejecer, rejuvenecer. Aparte de todas las prácticas que he dicho, esa es una que voy a aplicar también, el control mental, el controlar mis células, ya que lo he hecho para que absorbieran el prana y me nutrieran, pues ahora es el punto de revertir ese proceso, hacer que crean y que sepan absolutamente que son todo patrones que se han creado el proceso de envejecimiento, que hay un punto, hay como una frecuencia, pequeña frecuencia, donde puedes llegar a revertir ese proceso y que las células, en lugar de hacer así dirección a envejecer, dar la vuelta e ir en dirección a rejuvenecer cuerpo, órganos y absolutamente todo. Ya os digo que eso es algo que yo siento. Si vas a buscar en la medicina, en la ciencia, es algo que no va a estar ahí. Incluso la gente que realmente ha llegado a este punto de la inmortalidad, que son monjes aislados en las montañas, etcétera, etcétera, los que han llegado a este punto no lo van a compartir con el mundo.
a mi entender, porque como está el mundo, van a querer hacer pruebas, etcétera, etcétera. Simplemente esto es algo para cada uno. Así que eso de las células es algo que yo creo y siento que va a ser un punto muy importante en este camino para llegar a ese punto. Hacerles comprender que hay otro estado que no nos enseña, donde ya la clave no es envejecer, sino rejuvenecer. Ya os voy a crear un vídeo hablando más sobre este tema. Y nada, acerca del especial 4 años creo que no tengo muchas más novedades a contar de este estilo de vida. Creo que estas dos eran las más importantes. Hablar un poco del tema del líquido, lo que he sentido dejar placeres terrenales y contar esa parte de la inmortalidad, ese objetivo que tengo ahora, hacia dónde voy. Porque sí que realmente me he pasado mucho tiempo, algo que me ha pasado en ese estilo de vida, diciendo, vale, he llegado hasta aquí, hasta el respiracionismo, la alimentación pránica, ¿y ahora qué? Ahora que estoy aquí, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué hay después? ¿O a dónde puedo llegar? Porque antes de empezar lo tenía muy claro, vale, sí, voy hacia ahí, alimentación pránica, respiracionismo, y es como que me daba fuerzas para llegar ahí. Vale, ahora que ya estoy ahí, ¿qué? Y supongo que por eso también tenía que experimentar el no tener ningún objetivo, simplemente vivir esta vida. Por eso he estado estos 4 años, pues, bueno, experimentando y sabiendo todo lo que sé, que por eso también me ayuda con las terapias que estoy haciendo, a enseñar a gente, etcétera, etcétera, con todo lo experimentado. Pero el universo ahora ha creído que ya es el punto, ha sido el momento de enviarme ya esta información de la inmortalidad para tener otro objetivo y seguir adelante con este camino de la alimentación pránica, de vivir de la luz, del respiracionismo. Y nada, que os seguiré contando cómo va este camino y muy importante, esperad los vídeos desglosando las pautas que voy a seguir uno a una en ese camino de la inmortalidad. Por si a alguien más le interesa intentar probar si es posible o no. A mí realmente siempre las cosas improbables, que la gente no cree en ello, que son imposibles, me gusta meterme ahí, probar y saber si es cierto o no, como la alimentación pránica, el vivir sin comer, el vivir de la luz, también algo que me dijeron que no podía ser, que tenía que comer, etcétera, etcétera. Y aquí estoy, así que lo mismo pasa con ser inmortal. Todo el mundo que no puede ser, no sé qué. Pero bueno, lo importante, centrarte en ti mismo, seguir ese camino y lo que hay alrededor, ¿qué más da? Que cada uno opine lo que quiera, pero que no te modifiquen tu estado interior, muy importante. Recordad que todos aquellos y aquellas que queráis hacer el proceso 21 días, que queráis adentraros en este estilo de vida pránico, del respiracionismo, o que necesitáis ayuda con terapias de cualquier tipo, aquí estoy yo compartiendo, haciendo terapias, enseñando este camino de la alimentación pránica, ofreciendo el curso de 21 días y bueno, no solo son 21 días, o sea, hay mucho más detrás que bueno, todo aquel y aquella que esté interesado, que me escriba por correo y veremos las pautas y todo para empezar a adentraros en este camino de la alimentación pránica. Y no me enrollo más, que os mando mucho amor a todos y a todas, un fuerte abrazo y nada, que seguimos en contacto.